13:02, 32 grados la temperatura a estas horas en Asunción, en gran parte de la República. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición en esta jornada, mitad de semana, 3 de noviembre, con muchas noticias para compartir. Angie, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Angie, buenas tardes para todos, también para la teleaudiencia. Bueno, hoy todos despertábamos probablemente con la noticia del incendio en el Mercado 4. Un nuevo balance habla de que no fueron 20 nada más las casillas afectadas, más de 50, y esto podría aumentar con el correr de las horas en tanto en cuanto se haga un exhaustivo relevamiento de datos sobre esto. Una bomba de tiempo, algo que ya se veía venir, una situación que pudo ser prevenida. La ANDE dice que llegó tarde, una serie de problemas que vamos a ir contándoles más adelante. Personas heridas también y un comerciante que resultó fallecido camino precisamente al momento cuando se registraba este siniestro, de este accidente. También vamos a hablar teniendo en cuenta de que el conductor de la camioneta que protagonizó este hecho estaba alcoholizado, ¿eh? Sí, ya un daño colateral, sí, justamente. También vamos a hablar de lo que pasa con la visita de Su Alteza la Reina Leticia, la reina consorte de España, está hacia la zona sur de la República, y todo lo que también su presencia, hasta incluso su vestimenta, generó en las redes sociales opiniones dispares, diversas, y algunas que otras críticas también sobre la manera en la que llegó ayer a Paraguay. Bueno, vamos a comentarles más adelante sobre este tema. Hace mucho calor. Bastante, mucho calor. Bastante sí, calor. Sí, sí. Ese 32 es medio mentirosito, ¿eh? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en la jornada de hoy, qué les parece. Y también para lo que se viene para lo que resta de esta semana. Vamos ya con los datos actuales por parte de la Dirección de Meteorología, a ver qué nos espera para las próximas horas. 32 grados de temperatura, pero atención, sí, la sensación térmica es de 34 grados, la humedad del 51% y velocidad del viento a 4 kilómetros por hora de sectores variables. Atención, porque aparentemente ya para el horario de la tarde se vienen las lluvias, algunas lluvias dispersas ya, va a seguir subiendo la térmica, vamos a llegar a este punto, a 33 grados, noche y madrugada entre 31 a 26 grados, y en el horario de la madrugada, ya amaneciendo mañana jueves, entre 27 a 24 grados. Tenemos el pronóstico extendido, vamos a ver cómo se va a estar comportando ya en los próximos días. A ver, para mañana jueves, precipitaciones dispersas, mínima de 24, máxima de 35, todavía mucho calor. Para mañana jueves, este viernes, ya ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 22, máxima de 30 grados, baja un poquito la máxima, ya la temperatura máxima a partir del sábado. Ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 18, máxima de 25 y un fresco aparentemente también para este domingo, la mínima de 18, la máxima de 28 grados, parcialmente nublado. Compartimos con ustedes las cotizaciones, cómo cotizan las principales monedas. Vamos a ver cómo está el dólar. Primeramente, en la compra se mantiene en 6.800 guaraníes, en la venta la baja en 6.860 guaraníes. El euro en la compra que se mantiene en 8.000 guaraníes, en la venta 8.300 guaraníes. Peso argentino se mantiene en estos valores, 35 en la compra, en la venta 45 guaraníes. El real en la compra, en la suba 1.185, en la venta se mantienen 1.250 guaraníes. Haciendo lo que puede en este momento de estos lados. Están esperando que la policía pueda repelir un poco del otro lado para poder contener el fuego. Acá estamos llenos de carpas. Esto es una bomba a tiempo, acá se está prendiendo un cebo, se está regalando el incendio de estos lados. Esto, te puedo asegurar que hasta llega en Petirosi. Realmente es una
lástima, esto se debería venir una bomba de tiempo, esto hace años tras años que estamos pidiendo todos los permisionarios para que se pueda regularizar el tema de los cableríos, la precariedad de todas las conexiones que se tienen en el mercado. Realmente es una lástima de verdad. La gente de la Andes, que nunca se presentaron, o sea, hace más de 2 horas los bomberos pidieron la presencia de los de Andes y nadie de la Andes está para por lo menos contener la parte eléctrica. Ellos no pueden trabajar por el tema de la corriente en el piso con el agua, hermano. Lástima es que la Andes también se tenga que desentender en estos momentos, una situación que está... Esto va a salir en Petirosi, acuérdense, será. Un cortocircuito, según mencionan lo que estaban en el momento. Hay costillones, hay muy peligrosos. Acá atrás. Está entrando en el Triunfo es un negocio grande. Ahí hay negocios que venden polietileno, que venden championes, hay comedor, hay garrafa. La municipalidad realmente tiene que ponerse ya los pantalones y tratar de solucionar el inconveniente todo el tiempo, toda la vida, todo el año. 60 negocios ya están quemando ya y sigue ahora el fuego. Y este es un negocio grande de roperías. Vamos a tener que clausurar un poco lo que es la avenida Río de Francia hasta que hagan el trabajo correspondiente de los bomberos, ¿verdad? Las 2 de la madrugada empezó el juego. Impresionante el juego que empezó, una casilla nomás ya. Agua, por favor, agua. Del otro lado se está quemando todo ya. Necesitamos agua, no va. Bueno, urgente la noticia, tiene que ver lamentablemente con otro incendio. Microcentro de Asunción, hay un proceso de evacuación de un edificio. Alexis Seveiro está con la noticia. Adelante, Alexis. Alberdi, entre Palma y Estrella, Carlos, compañeros, edificios que vemos, varios contiguos, por cierto, el trabajo de los bomberos voluntarios, tuvieron que evacuar varias de estas estructuras debido a un principio de incendio que evidentemente a raíz de los últimos antecedentes genera el susto y por fortuna la rápida reacción de la gente que está trabajando en este sitio. Vemos salir humo y generaba cierta confusión, nos decían algunos funcionarios, del lugar específico en el cual pudo haberse originado. Si es el local de comidas rápidas, si es la heladería o si es este céntrico edificio, el edificio conocido como Cristian Sabe Valiente. También está una inmobiliaria y están los los bomberos trabajando en el sitio. Mucha tranquilidad ya. Sin embargo, destacar el incansable trabajo de los bomberos voluntarios de diversas compañías. Acá vemos inclusive hasta de la zona de Upacaraí, debido al trabajo que están realizando en diversos puntos. Están retomando las actividades. ¿Acaro quién está, amigo? Buenas. ¿Acaro quién está? Vamos a acercarnos a uno de los bomberos. Compañía Lambaré. Están en todas partes hoy. Ahora estamos por todos lados. ¿El trabajo que hicieron acá? Vinimos a verificar la parte de un cortocircuito en la parte del aire, inmobiliaria Rey del Sol creo que es. ¿Interno o externo? Interno en la parte de donde está el tragaluz. Verificamos, estaba con nosotros un electricista del lugar. Ya procedieron ellos mismos a la extinción, nosotros aseguramos el lugar. Y el electricista directamente cortó la corriente del piso, de la oficina específicamente. O sea, en principio un cortocircuito, la explosión de este elemento y el humo por sobre todo. Claro, el compresor del aire explotó, ¿verdad? Y estaba en el tragaluz. Y rápido actuaron los... Eso es importante, reaccionar. Exactamente. Porque no todos tienen esa reacción y el conocimiento mismo que tenían ellos. Y gracias a Dios no pasó nada. La mayoría están ahora nuevamente ingresando los funcionarios. Ahora están ingresando de vuelta, fue en el 3er piso y fue solamente una oficina. ¿Otro servicio? De hecho que
Uno, además del mercado. ¿Sí? Uno bien grande, la verdad, el mercado que ahora estamos saliendo ahí. ¿Exhausto? Exhausto. Bastante. Empieza recién porque hace mucho calor y los incendios. ¿No? Sí, porque la semana pasada tuvimos el frigorífico, tuvimos el incendio en Villa Lisa, y ahora el mercado 4. Y después esto imprevisto, así que salen a cada rato, ¿verdad? Y también los gatitos últimamente están rescatando mucho. Los gatitos, distintos tipos de animales, hay animales silvestres también. ¿Tu nombre? Teniente Diego Vera. Gracias, Diego. Alexis. Diego Vera, Teniente Vera. Perdón, si le escucho. Sí, antes que te alejes tanto del capitán, una pregunta que tiene que ver con el posible origen de muchos incendios en esta época de calor y tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones. Porque bueno, los cables tienen una mayor demanda, todos los electrodomésticos están prendidos, entonces según el capitán de bomberos, ¿qué recomienda para hacer estos mantenimientos? ¿Cómo se debe hacer para prevenir los cortocircuitos? Diego, tanto en edificios como en casas, uno debe tener en condiciones las instalaciones eléctricas. ¿Cuál es lo básico para eso? Por ejemplo, el aire, el mantenimiento anual o semestral. El mantenimiento semestral, el mantenimiento continuo, constante, para verificar que siempre todo esté en regla, en condiciones. Y más en esta temporada, verificar, obviamente, si está en la posibilidad de cada uno contratar a un electricista o que vea la parte eléctrica, porque los incendios en las viviendas más ocurren por la parte eléctrica, la mala conexión. Y vamos a decirle que los incendios de viviendas precarias son por conexiones clandestinas también, que tenemos muchos. Claro, aquellas de tabla inclusive. Claro. Ahora, los famosos cortacorrientes que hay en casa o en la casa que de repente tiene el recurso económico para instalar. Ahora prácticamente es por norma. Pero en base a la experiencia, ¿funcionan o no funcionan? Algunos sí, otros no. Algunas veces sí funcionan, otras veces ya de tan grande que es el incendio ya no funciona en algunos casos, ¿verdad? Ya no interrumpe. Ya no interrumpe. En ese sentido es contratar uno bueno o también tener en cuenta la carga que uno tiene en su casa. Y tener en cuenta todos los electrodomésticos que tiene, ¿verdad? Que obviamente si tenés instalaciones bastante sobrecargadas, es bastante... Claro, bajar el nivel de electricidad según tu consumo. Claro, exactamente. Porque, vamos a decirle, una familia pudiente tiene una heladera y tiene su aire acondicionado en algunos casos. Otros ya tienen lo que es heladera, congeladores, ya la comodidad que se dice normalmente. ¿Cuántos incendios sofocaron en los últimos días en donde el factor común es la electricidad o la mala instalación eléctrica? Y en esta semana habremos acudido como en 6 servicios de ese tipo. Por mala conexión. Por mala conexión. Y después están la famosa gente inconsciente que siguen quemando la basura en los patios baldíos y demás. Corre, se extiende y obviamente para nosotros es bastante trabajo. ¿Cómo están los bomberos de recursos? Y estamos cortos. Estamos cortos, aquí vamos, nos ingeniamos con la ayuda de la ciudadanía, estamos saliendo a servicio siempre. Ustedes viven y trabajan por sobre todo del aporte de la ciudadanía. Exactamente, como voluntario uno vive del aporte de la ciudadanía para poner operativos los móviles principalmente. Gracias, Diego. Dale, señora, las órdenes, por favor. Dejamos descansar a Diego porque son innumerables los servicios. De hecho, prácticamente ellos deben retornar posteriormente al mercado 4, en donde quedan vestigios de este siniestro que consumió varios locales, porque están abocados ahora al trabajo de enfriamiento en lo que concierne, Carlos, Juan, Angie, a este edificio. Lo que ocurrió, cortocircuito, se sobrecargó el sistema, hablamos específicamente del compresor del aire, este explotó, produjo una humareda, la reacción del electricista que se encontraba acá evitó que esto pase a mayores, sacando en conclusión lo que nos decían recién los bomberos voluntarios y por sobre todo, qué detalle muy importante ahora que se inicia la época de mayor consumo de energía eléctrica. Primeramente, el aire acondicionado. Segundo, cuando cocinamos, por ejemplo, en las fiestas de fin de año con el horno eléctrico, los ventiladores. Así también varias otras comodidades, como aumentar el consumo de electricidad de la heladera cuando aumentamos el nivel de temperatura para que sea más frío o conserve
o por mayor tiempo los alimentos. El calor es un factor, y esto parece lógico decirlo, fundamental para la propagación de incendios, pero también está el factor humano, o por lo menos aquellos relacionados a la conciencia y por sobre todo a la declaración real de la energía eléctrica que uno baja en su casa. Bueno, en este caso al menos estamos hablando de una situación feliz, hay que decir, porque ya está controlado. Estábamos hablando de un principio de incendio, también un punto que ahora mismo está fuerte nuevamente, Alexis. Hablamos de la pirotecnia, ¿sí? Mucha gente que ya está empezando a comprar, que ya se está empezando a escuchar también en los barrios, así es que a tener mucho cuidado porque esto puede generar también accidentes y quemaduras, principalmente en niños y también en adultos irresponsables, ¿no? Si anoche, que fue una fecha infame, hubo muchos petardos, no quiero imaginarme lo que va a ocurrir hacia fin de año, cuando ahora que está más liberada la cuestión nuevamente, Angie, la gente primero son protagonistas de hechos muy violentos y ahora está saliendo con todo, y me refiero específicamente a la pirotecnia. Van a querer reventar con todo este fin de año usando este término. Efectivamente, Alexis. Bueno, felizmente en este caso solamente un susto para estos trabajadores, pero podría agravarse en caso de que no se tomen las medidas correspondientes. Alexis, muchas gracias. Atentos a tu aviso. Dale, señor, hasta el próximo contacto. Liberado ahora el tránsito sobre Alberdi, ahora ya comienzan a circular los vehículos también. Importante aviso porque, bueno, es una arteria bastante transitada ahí en el microcentro de Asunción. Era Alexis Averos con la información de primera, siempre en el microcentro de Asunción. Gracias, Alexis. Hasta luego. Haciendo lo que puede en este momento de estos lados. Están esperando que la policía pueda repelir un poco del otro lado para poder contener el fuego. Acá estamos llenos de carpa. Esto es una bomba a tiempo, acá se está prendiendo un cebo, se está regalando incendio de estos lados. Esto, te puedo asegurar que hasta llega en Petirosi. Realmente es una lástima, esto se veía venir una bomba de tiempo, esto hace años tras años que estamos pidiendo todos los permisionarios para que se pueda regularizar el tema de los cableríos, la precariedad de todas las conexiones que se tienen en el mercado. Realmente es una lástima de verdad. La gente de la Andes que nunca se presentaron, o sea, hace más de 2 horas los bomberos pidieron la presencia de los de Andes y nadie de la Andes está para por lo menos contener la parte eléctrica. Ellos no pueden trabajar por el tema de la corriente en el piso con el agua, hermano. Lástima es que la Andes también se tenga que desentender en estos momentos, una situación que está... Esto va a salir en Petirosi, acuérdense, será. Un cortocircuito, según mencionan lo que estaban en el momento. Hay costillones, hay muy peligrosos. Acá atrás. Está entrando en el Triunfo es un negocio grande. Ahí hay negocios que venden polietileno, que venden championes, hay comedor, hay garrafa. La municipalidad realmente tiene que ponerse ya los pantalones y tratar de solucionar el inconveniente todo el tiempo, toda la vida, todo el año. 60 negocios ya están quemando ya y sigue ahora el fuego. Y este es un negocio grande de roperías. Vamos a tener que clausurar un poco lo que es la avenida de Francia hasta que hagan el trabajo correspondiente de los bomberos, ¿verdad? Las 2 de la madrugada empezó el juego. Impresionante el juego que empezó, una casilla nomás ya. Agua, por favor, agua. Del otro lado se está quemando todo ya. Necesitamos agua, no abastece a los bomberos el agua. Lo material se recupera. Nadie se perjudicó, la vida humana no se perjudicó nada. Lo más importante. La parte eléctrica fue lo que impidió que nosotros logremos sofocar en su totalidad. Como ven, el edificio colapsó en su momento. Tenemos ahí una zona de depósito. No sé todavía hasta dónde llegó el fuego, pero estamos en el medio. ¿Está tu casilla?
acá sobre la vedera. La policía llegó y dijo, no compromete a nosotros, yo me voy a morir mi puesto, le dije. Sí, ese es mi sustento de cada día. Esto se nos descontroló un poquito por tema de la parte eléctrica, porque igual tratamos de sofocar en lo más que se pudo para no exponerle al personal. Bueno, precisamente sobre estas imágenes y lo que acontecía desde bien temprano, este voraz incendio que consumió una parte del mercado municipal número 4, una situación que ya se venía advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hace tan solo 4 meses teníamos un siniestro casi similar ahí en el Paseo de los Yuyos y ahora nuevamente esta situación. Estamos viendo en vivo el trabajo de revisión, remoción de escombros y sobre todo de evaluación después de este terrible incendio que se daba ahí a tempranas horas en el Mercado 4. Pero vamos a los detalles específicos. Nuestra compañera Leila está trabajando en vivo en este lugar. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes, contigo. Hola Juan, Angie, Carlos, y bueno, este es el panorama que queda ya a esta hora de la tarde en el Mercado 4, que nuevamente es escenario de un siniestro y nuevamente deja a trabajadores tremendamente perjudicados por esta situación. Un incendio que inició en horas de la madrugada. Muchos llegaron a tiempo para salvar sus pertenencias. Otros lamentablemente no lo perdieron todo, teniendo en cuenta también que es una temporada alta, se llegan las fiestas de fin de año. Muchos de los comercios ya se estaban preparando para esta temporada. Así que la pérdida es cuantiosa realmente para estos trabajadores. Se habla de más de 16 puestos de venta entre casillas y comercios que fueron afectados. Y bueno, de alguna manera ahora se está tratando de rescatar también lo poco que queda, se está tratando de limpiar, y lo que buscan ahora los trabajadores de este punto es intentar de alguna manera iniciar de cero nuevamente para seguir trabajando, porque evidentemente de esto viven. Hay gente que está instalada desde hace más de 20, 30 años en este lugar y esto les afecta muchísimo. Ya la mayoría de los cuerpos de bomberos que estaban trabajando de este lugar, porque llegaron desde todo punto del departamento central, de diferentes ciudades de Pacaraí, de Capiatá, de Fernando de la Mora, de San Lorenzo, bomberos de aquí, de Asunción, para trabajar y sofocar el fuego. Y este trabajo que terminó hace cuestión de 1 hora aproximadamente, en lo que tenía que ver ya con el trabajo de enfriamiento, porque en un momento dado, a las 7 de la mañana aproximadamente, la situación se volvió incontrolable en este lugar. Y uno de los problemas que se presentó para los bomberos, Carlos y compañeros, es el acceso, porque hay que tener en cuenta que todas las casillas están prácticamente una al lado de otra, pegada una al lado de otra. Los pasillos son muy pequeños y eso dificultaba también el acceso a los bomberos con todo lo que tenía que ver con el equipamiento. Y además de esto, cuando recién iniciaba el siniestro, también otro de los problemas para ellos es que todavía muchos cables contaban con corriente eléctrica y por eso no podían acceder, no podían proceder para apagar las llamas, y esto también es como que ayudó al fuego a seguir expandiéndose a los demás locales. Y vamos a hacer un recorrido, si les parece, para que ustedes puedan ver cómo quedó al menos una parte de toda esta zona que fue afectada por el fuego. Vamos ingresando ya por este pasillo. Este es uno de los locales, era una casilla también. De hecho, la propietaria hace unos minutos vino a revisar, ver si es que algo se podía salvar, si es que iba a poder continuar trabajando también pese a la situación. Eso de un lado, pero si ustedes vienen de este lado, van a ver un panorama totalmente diferente. Son pequeñas este es uno de los pasillos, ¿no?, donde muchas veces... ¿Cómo? Son pequeñas casillas, esas casillas de 1x1, 2x2, que estaban ubicadas cerca de la vereda, ¿no? Sí, estas son pequeñas casillas que están ubicadas sobre la vereda y que aquí forman un largo pasillo que les decía cuántas veces ya hemos recorrido también nosotros como medio estos pasillos para tratar de conversar con los vendedores, rebuscarnos en precios también, que es lo que a la gente le interesa, y lamentablemente ahora
tenemos que nuevamente también estar mostrando esta situación como ya lo hemos hecho meses atrás en el Paseo de los Yuyos, por ejemplo, donde también más de 8 casillas fueron afectadas por el fuego. Se habla de que la causa principal del siniestro fue un cortocircuito debido a las conexiones clandestinas que hay también en este lugar, y de hecho de esto también hablaban las autoridades de la ANDE. Y este es uno de los locales, pero vamos a ir haciendo un recorrido también por todo este pasillo para que ustedes vayan viendo. Este es otro de los locales que también fue afectado, y aquí cayó prácticamente todo lo que tiene que ver con el revoque de las paredes, quedaron los ladrillos vistos, la parte del techo de atrás cedió totalmente, el techo de chapa, también gente que estaba ubicada aquí en la vereda con sus casillas llegaron y de alguna manera ellos pudieron rescatar algunas cosas e ir sacándolas y cruzando hacia el otro lado de la calle para tratar de salvar algo. Y si seguimos recorriendo, ya ven ustedes cuál es el panorama de película realmente, pero tristemente esta es la realidad y sigue saliendo todavía humo bastante tóxico, bastante fuerte en este lugar, porque todavía es una zona donde persiste el punto de calor. De hecho ya afortunadamente no hay riesgo, según lo que decían los bomberos, pero sí el punto de calor queda. Los bomberos realizaron los trabajos de enfriamiento, sobre todo en la parte de arriba también de este lugar, donde hasta hace cuestión de 2 horas todavía seguía saliendo humo intenso. Y esto ya es resto prácticamente de el material que queda caliente a raíz del incendio. Este es otro local, este era un puesto de venta de ropas, el que tenemos aquí al lado, y conversábamos más temprano con el propietario de este local y nos decía que hace un mes habilitaron este lugar. Él es propietario en sociedad con su hermano. Tuvieron una inversión de aproximadamente 100 millones de guaraníes para abrir este local y lamentablemente hoy se ven con esta terrible pérdida. También nos decía, lamentablemente él ya no está por aquí, no lo estamos viendo. Acá justamente lo estoy viendo también. Voy a ver si me puedo acercar a él, porque nos decía que él venía de la zona de Ciudad del Este y es su hermano el que vive acá. Entonces él le avisó cuando estaba viniendo aquí hacia Asunción y se enteró de esto en horas de la madrugada, a las 4 de la mañana aproximadamente, y cuando llegó aquí ya se encontró con el siniestro de su local. Y también otros locales que afortunadamente no fueron afectados ya están regresando nuevamente sus bolsas, sus prendas de vestir nuevamente a los locales que afortunadamente no fueron afectados por el fuego. Leila, aprovechando precisamente que estás recorriendo, ¿cuál era el acceso más rápido esta mañana para los bomberos voluntarios, teniendo en cuenta de que esa zona es sumamente angosta, está prácticamente toda ocupada por casillas? Y en ese tema también de lo que tiene que ver con las conexiones clandestinas y las conexiones eléctricas mal hechas, ¿cómo realizaron hoy el trabajo teniendo en cuenta todas estas dificultades y también lo principal, que sistema de prevención de incendios no funciona en el mercado número 4? Ese realmente es un problema del que siempre se habla, Angie, del sistema de prevención de incendios aquí en el mercado, porque cuando se habla, en este caso con los responsables, ellos te dicen sí hay sistemas de prevención de incendios, pero sin embargo cuando ocurren este tipo de situaciones prácticamente nos vemos todos en figurillas, porque es un problema a la hora de reaccionar, sobre todo por la manera en la que todos los locales están distribuidos, por todo el esquema que tiene que ver con el mercado 4, lo que decía Angie, los pasillos angostos. Los bomberos ingresaron sobre la zona de Rodríguez de Francia, y ya automáticamente en horas de la madrugada ocurrió esto. Procedieron al bloqueo total de la zona para impedir que vayan circulando por este lugar los vehículos, porque de hecho la gente sabe que esta es una zona muy concurrida a todas horas. Y también hay que decir que afortunadamente esto, por decirlo de alguna manera, también ocurrió en horas de la madrugada y no en un horario donde la gente circula de forma masiva por este lugar, y de alguna manera eso ayudó también un poquitito a los bomberos para que puedan acercarse de forma más rápida hasta este punto. Sí tuvieron que esperar a que la ANDE corte la energía eléctrica para proceder
a ingresar a los diferentes puntos y tratar de apagar el fuego. Bueno, me quiero retrotraer y a ver si podemos interactuar acá con los compañeros, porque es un tema sumamente sensible, preocupante, y les hablo por la experiencia, porque hace casi 30 años estoy aquí y hace un cuarto de siglo, hace 25 aproximadamente, ocurrió algo similar. Y ya recuerdo, porque estuve en la cobertura en aquella época con Silvia Carvalho, hicimos un vivo muy tempranito, porque a la madrugada también comenzó a quemarse ahí en el centro mismo del Mercado 4, habrá sido en el 95, 96, y ya se hablaba de los grandes títulos, Mercado 4, una bomba de tiempo, las conexiones clandestinas, pero de eso pasó más de 20 años y sigue siendo una situación sumamente preocupante. Hoy la ANDE decía, nosotros nos hacemos cargo de entregarle a la señora Angie con su medidor la instalación eléctrica. Pero ¿qué pasa? No es cuestión de... No quiero caer sobre esta situación sensible por la que están pasando, pero es el momento de, bueno, replantear estas situaciones y que no realmente se convierta en una tragedia. Hoy hubo muertos, daño colateral, pero imagínense cuánto haya gente así. El disparo de personas, la estampida, todo eso. Y la ANDE se encarga de entregarle a Angie con su medidor, pero ella se encarga de redistribuir después a los pequeños locales que no tienen medidor, que no deberían existir porque están en la calle. Pero fíjate, Carlos, en este caso, bueno, hay una responsabilidad de autoridades, claro, por la aglomeración, por el hacinamiento de los locales. La municipalidad. Pero hay que agregar, para terminar la idea nomás, Carlos, hay que agregar un poco mea culpa de parte de los que hacen las conexiones clandestinas, de parte de la gente que aprovecha para engancharse, que en lugar de pagar un poquito más y prevenir y tener condiciones ideales en cuanto a conexión eléctrica, se enfrentan a estos riesgos que generan estos incendios. Pero Juan, en sentido, acusar al tipo que quiere hacer un trabajito, una electricista, usted, Juan, vos usted electricista, venga, lleven a acá, tráeme acá. Acá las responsables son las autoridades. Porque le dan ese ropaje legal. La municipalidad cobra un canon por tener esas casillitas. Pero no controla cómo se encuentran. ¿Entendés? Entonces, ellos cobran todos los días. Yo no sé cuánto, pero todos los días da una boletita. Todos te muestran ahí una boleta de canon diario. Claro. Sí. Entonces, vos le estás dando un ropaje legal a eso. Sí. Que es totalmente ilegal. Sí, pero con todo respeto, como un trabajo ellos formal, exactamente, ocupan gran parte de la vereda. Sí. Y después ahí está el reclamo también de los comerciantes que están constituidos legalmente porque pagan alquiler, porque pagan su ANDE, porque pagan su patente comercial y se la instalan enfrente en la calle. Y esa calle tiene un costo. Y hay gente personal de la municipalidad que cobra todos los días. Se supone que eso debería estar regulado. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una informalidad tremenda y de una falta de distribución para mejorar las condiciones de trabajo de esta gente. Obviamente te dicen, vos en tu casa te dice la gente de la ANDE, avísanos por favor si vas a poner más aire acondicionado, más cosas, porque eso nos va a permitir también saber de que necesitamos un transformador acá, para que no ocurra eso. Pero ahí está todo sobrecargado, una maraña es allí. Yo creo que es el momento de sentarnos a sincerarnos y, bueno, poner las cosas en condiciones. Si ya es un hecho consumado de que esta gente está allí y tiene que estar ahí y va a estar ahí, por lo menos pongamos en condiciones mínimas para que tengan ellos la certeza y la seguridad y nosotros como usuarios, como compradores también, de que si pasa algo en el medio y haya una estampida, o no mueras quemado o no mueras aplastado por la gente. Lo que pasó hoy, Carlos y Angie, es una oportunidad también, Leila, que nos está escuchando. Pues yo recuerdo la reforma de las casillas que se hizo sobre la avenida Petirosi. Hoy tenemos ahí casillas muy ordenadas, muy aplicadas en cuanto a las normas de seguridad. Uno ve medidores en cada casilla. Así debe ser. Y esta debe ser una oportunidad, después de esta crisis nuevamente con este incendio, de poner en condiciones, de hacer casillas en condiciones, de no colgarse más de la electricidad y de censar y de poner precisamente los requerimientos para cada local, para con esto evitar más tragedia. Totalmente, totalmente. Leila, yo sé que es un momento sensible para las víctimas, no queremos echar mucho, pero es un momento para... Acá el tema de las observaciones para las autoridades que son las responsables de administrar justamente. Tanto la gente de la comuna, que también la gente de la ANDE Valle, y bueno, señores, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien. Para que no ocurra, porque te juro, hace casi 30 años, bomba de tiempo. Siempre bomba de tiempo y siempre termina explotando.
Nada, no, de aquella cobertura que yo hice, mis 20 añitos, para el SNT en el 96-97, a lo que ocurrió hoy, viéndole a Juan Salinas y a todo el equipo esta mañana, muy temprano en la mañana cada día, no cambió nada. Absolutamente nada. En la misma cobertura, el mismo relato, los mismos dramas, el mismo inconveniente de siempre. Perdón, Leila, por la perorata, pero necesitaba decírtelo. Pero definitivamente es así, Carlos, y es que los trabajadores en este caso ocupan las veredas y ocupan las casillas, es porque hay un permiso tácito, hay un permiso tácito de las autoridades al cobrarles el canon diario, Carlos. Es decir, no te vamos a decir nada por los cables que enganchas a tu local, pero sí vamos a cobrarte el canon diario por ocupar este espacio. Me ha acercado otra vez acá nuevamente la señora. Juana, ¿me dijiste tu nombre, doña? Sí, Juana. Así bueno, mismo. Usted es una de las trabajadoras, uno de los locales también. ¿Tres locales que están, tres locales afectados. El Shopping, Bijux y Estilus. Sí. ¿Cuántas son las trabajadoras que están acá? Y muchos personales estamos. Ahora nos quedamos estamos rescatando algo de un local, estamos sacando ahora algo y estamos todos todavía acá, estamos luchando por algunas cosas. Estas cositas que están acá en la vereda son las que ustedes lo que pudimos rescatar, sí. ¿Otros locales que totalmente, dos locales totalmente que no se pudo sacar nada, sí, dos locales. ¿Ustedes ahora se quedan sin? Y por el momento sí, pero no creo que va a pasar eso, pero ahora mismo estamos sin eso. Por el momento, sí, por el momento estamos así. Lo que me decía doña, estamos en temporada alta, ustedes ya se estaban preparando para las compras. Sí, la verdad que sí, ya estamos recibiendo mercadería y nos estamos preparando ya full para recibir el año. Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Y la verdad que no tengo palabra todavía para eso, tenemos que ver qué vamos a hacer, pero lo que nosotros recibimos se quemó todo, que era para la fiesta ya, se quemó todo. ¿Ya conversaron con ustedes, le dijeron? No todavía, por el momento no, todavía estamos con ellos para a ver qué va a pasar. Vale, gracias. Una de las trabajadoras, entonces también, Carlos y compañeros, 3 locales en los que ellos están trabajando fueron consumidos por las llamas. Y de hecho también nuestro compañero Natanael Cáceres hablaba más temprano también con uno de los trabajadores cuyo local fue afectado. Muchos incluso trataban de ingresar y de alguna manera por la desesperación también tratar de apagar el fuego, pero había que tener en cuenta también el peligro y sobre todo lo importante de salvaguardar la vida de las personas que estaban alrededor. Escuchemos. Que se enfríe un poco la situación, ¿verdad? Que el cuerpo voluntario bombero pueda dar el ok para que se pueda no poner muy en riesgo a la gente, y después con el director y todos los afectados vamos a hacer una mesa de diálogo ahí al otro lado de la vereda para poder buscar una solución a todo este inconveniente, ¿verdad? Solamente el director, bueno, aprovechando ya que está aquí, director, ¿cuántos locales se tiene si se hace un conteo? Aproximadamente 20, 25 por ahí. O sea que puestos, afectados permisionarios. Vamos a tener ahora justamente eso, vamos a hacer un relevamiento de datos. Lo que pasa es que están todavía trabajando, no podemos hacer trabajo todavía. ¿Van a hacer un censo? Vamos a hacer un censo y con los afectados vamos a hacer una mesa de trabajo para poder ver cómo vamos a avanzar. ¿Qué se va a planificar a partir de esto? Porque evidentemente esto marca un antes y un después. Director, mucho se habla de las conexiones, de que la gente de la ANDE se quiere lavar la mano también. Lo primero que debemos hacer es tratar de sacar una reunión ya mañana, en todo caso esta tarde, con la gente de la ANDE, para que vengan a hacer una revisión total y que hagan una inversión real. Necesitamos... Ellos son usuarios de la ANDE. Tampoco no le puede sacar la jeringa el presidente. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar con ellos en serio, a partir de ahora. A partir de ahora necesitamos trabajar para hacerlo una inversión importante, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede costear, si pueden pagar ellos. Yo creo que le corresponde a ellos. O sea, tiene que haber una voluntad política de parte de ellos para poder hacer eso. Director, usted más que nadie está en este cargo hace tiempo, conoce cómo es el movimiento, conoce prácticamente a los comerciantes, todo lo que implica el mercado 4. ¿Qué le propondría usted a la autoridad municipal que va a asumir ahora para hacer una planificación? ¿Qué es lo que falta para evitar que esto ocurra de vuelta? Debemos catastrar todos los puestos. Hay que hacer un catastro y debemos hacer un trabajo
previamente dentro de este año de hacer todos los cambios necesarios dentro de lo que es la parte eléctrica, todo dentro de la manzana de influencia, de la zona de influencia del mercado 4. Aproximadamente 20, 25 por ahí. O sea que puestos, afectados por millonarios. Vamos a tener ahora justamente eso, vamos a hacer un relevamiento de datos. Lo que pasa es que están todavía trabajando, no podemos hacer trabajo todavía. ¿Van a hacer un censo? Vamos a hacer un censo y con los afectados vamos a hacer una mesa de trabajo para poder ver cómo vamos a avanzar. Lo que debemos hacer es tratar de sacar una reunión ya mañana, en todo caso esta tarde, con la gente de la ANDE, para que vengan a hacer una revisión total y que hagan una inversión real. Necesitamos, ellos son usuarios de la ANDE. Tampoco no le puede sacar la jeringa el presidente, o sea, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar con ellos en serio, a partir de ahora. A partir de necesitamos trabajar para hacerlo una inversión importante, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede costear, si pueden pagar ellos. Yo creo que le corresponde a ellos. Vamos a ser sinceros, voluntad política de parte de la ANDE no había, o sea, no hay todavía. ¿No hay interés de la gente de la ANDE? No, porque tenían que invertir muchos recursos. Y forzamos nosotros, luego vino la pandemia y se quedó todo un poco en stand-by todo, ¿verdad? Esa es la realidad. Nosotros trabajamos muy bien con la ESAP, Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Dirección Interna del mercado, de la Municipalidad de Asunción, pero ese impasse siempre hubo, no solamente ahora, siempre hubo, con la gente de la ANDE. Hoy, como dijo el compañero, no hay que buscar culpables, pero hoy sí ellos, antes de las 2 de la mañana todo inició esto, yo estuve acá a las 2:20 aproximadamente, la gente de la ANDE vino a las 4 menos 10 de la mañana. O sea, más de 2 horas se tuvo que esperarle para que bajen la llave, para que los compañeros puedan trabajar mejor. Director, con respecto al monto que usted refería que recaudaban diariamente en concepto de canon, para un mercado tan grande es poco dinero. ¿Qué es lo que está pasando? La gente no quiere pagar, no puede. Hay morosidad. Hay morosidad. Hay morosidad, eso es categórico. Hay morosidad, la gente argumenta la pandemia. Muchas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué porcentaje, director? Digamos, en una época que no estamos en pandemia, ¿cuánto se recaudaba en el mercado 4? No, y por ahí nomás, 10, 12 millones, 10 millones. Los sábados que 13, 14 millones de guaraníes, los días sábados. Pues las recaudaciones, esas nomás. Hay gente que paga 2.500 guaraníes, hay gente que paga 3.500, 4.000 guaraníes. Hay gente que no viene un mes, no viene, pues tenés que tratar de notificarle para que pueda pagar. Y tampoco, nosotros apretamos mucho. Y después ya la prensa o la gente ya sabe nosotros. Y nosotros podemos desafectar también. Pero después ya no toma el tema social. O sea, hay muchas cuestiones que tenemos que analizar, ¿verdad? La gente habla mucho, dice mucho las cosas, pero no sabe la realidad. Por eso es importante que usted aproveche la oportunidad también para abrir las puertas de la dirección. Vean ustedes cómo se está trabajando, ¿verdad? Acá no hay nada que habla mucho de la caja paralela. Le culpan también al concejal Wagner, que supuestamente él está. O sea, eso es mentira, ¿entendés? Ese viene de parte de Leonardo Ojeda, que te di su currículum ahí como está, ¿verdad? Pero la gente quiere aprovechar este momento de dolor también para sacar algún rédito político, ¿verdad? Yo hace 6 años que estoy acá y soy prácticamente el primer director que está esa cantidad. Por eso voy a poner a consideración de ellos, si quieren continuar, o si no, vamos a pasar al costado, ¿verdad? Ya estoy cansado también, como dije, ya cumplí un ciclo acá, ¿verdad? Cumplí un ciclo dentro del mercado, hice lo que pude, por lo menos en el cobro electrónico, anteriormente se cobraba por boleto, ahí se cobra por canon, ¿verdad? No hay nada que esconder acá, y la gente mira muchas cosas que en el mercado negro hay muchas, nada no hay. Que le invito a que vengan cuando quieran, vamos a recorrer, le vamos a mostrar la oficina, y vamos a hacer un recorrido para que le vean y vean. Sí, hay también un poco de informalidad. Hay la informalidad como en todos los lados, ¿verdad? La gente, como te digo, en la pandemia, hay gente que tiene deuda 1 millón, 2 millones. Leonardo Ojeda tiene una deuda de más de 2 millones de guaraníes. Nosotros le podíamos haber desafectado a él. 9 días que no pague el canon, dice la ordenanza que puede recuperar ese lugar y darle a otro que está en lista. Eso no hacemos porque tratamos siempre de ver también el tema social, ¿verdad? O sea, es un poco de la línea también, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un trabajo, queremos hacer el trabajo de la liberación de calzada. Son 130 afectados acá y va a tener repercusión eso. Y este es el panorama que queda ya en este momento, Carlos, Angie y Juan. El trabajo de los bomberos voluntarios ya terminó, más que nada está todavía por aquí la Policía Nacional tratando de resguardar también
la seguridad de las personas que están circulando por este punto, muchos de ellos colaborando también con la limpieza, tratando de guardar también lo poco que pudieron rescatar. Y ahora lo que queda es realmente buscar una solución de parte de las autoridades, porque cuántas veces hemos hablado de la bomba de tiempo aquí en el Mercado 4, esta bomba explotó el día de hoy y afortunadamente ninguna persona resultó con lesiones siquiera, pero es una cuestión que se puede volver a repetir si es que no se toman las medidas debidas y definitivas ya de parte de las autoridades para tratar de reorganizar por completo el Mercado 4. Exactamente, lo escuchábamos al director justamente. Perdón, no entendí muy bien, si me ayudan ustedes compañeros, el tema del canon, anteriormente era una boletita, Sí. era complicado el tema de la trazabilidad. Hoy ¿cómo dice que cobran? Pero cobran 2.500, 4.000 guaraníes. 2.500, 3.000, 4.000, incluso dependiendo de dónde estés. ¿De qué manera? ¿De forma electrónica? ¿Hay una factura? No, ¿Hay no. una... No. ¿Te emiten factura? No, es una boletita que te dan desde la dirección, me imagino yo, que No, pero eso del tiene que mercado, estar asentado contablemente, porque al final Sí, es plata de la comuna. claro. Por más de que, bueno, el cuestionamiento de que esté cobrando por un espacio público, una vereda. Yo creo que es el momento de sentarse a hablar entre todas las autoridades, así como se hizo también en su momento con el tema del mercado de abasto. ¿Te acuerdas del último gran incendio que, bueno, se descubrieron un montón de cosas, que era el permisionario que subarrendaba y el que subarrendaba le subarrendaba a ese nivel era? Definitivamente hay muchas cosas que regularizar después de este siniestro y ojalá que se haga de forma rápida, ágil y sobre todo instantánea para evitar otro tipo de siniestros en otros puntos del Mercado 4, porque acá estamos hablando de un sitio vulnerable, aglomerado, de conexiones clandestinas, pero ¿cuántos sitios así hay dentro de este mismo mercado? Claro, nada más? aclaro nada más para que nadie se enoje. La idea no es dejarle sin trabajo a nadie, no es nuestra intención. Es trabajar en Respetamos. condiciones. Ahí está. En condiciones dignas. Claro, que haya condiciones dignas para la propia seguridad del permisionario, que finalmente termina perdiendo todo. Escuché gente que invirtió 10 millones de guaraníes para esta fiesta, que es nuevo, al final se quedó sin nada. Simplemente poner en condiciones el sitio para que haya seguridad para todos. Nadie está acá en contra de y dejarle sin trabajo a nadie. Simplemente que estén en las condiciones de seguridad mínimas y básicas, tanto para el permisionario como aquel que visita el populoso mercado. Y depende mucho de la dirección de la municipalidad, en este caso de la municipalidad directamente de Asunción. La pregunta es cómo se asienta todo el tema de la recaudación. Yo sé que te había cobrado 2.500, a vos 4.000, ¿dónde se va esa plata? ¿Quién controla eso? Exactamente. Porque al final es plata de la comuna. Sí. Bueno, Leila, gracias. Excelente el trabajo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Para terminar, nada más, todavía lo que falta especificar es el número de permisionarios afectados. Se habla de entre 20 a 50 aproximadamente los afectados, así que será un número que seguramente en los próximos días se va a ir confirmando también. Bien, excelente. Gracias. Buen resto de jornada. A hidratarse con este calor y con este humo ahí. Ahí está, Leila, de esta manera en vivo y en directo. Vamos a cambiar radicalmente de tema, ¿les parece? ¿Sí? A ver. Dejamos de un tema candente, literalmente, lo del incendio. Vamos a otro tema candente, pero tiene que ver con el futuro ministro de la Corte. Así mismo es, y muchos cuestionamientos también con respecto a este tema, Juan. Exactamente. Hoy sí el proceso, porque hablamos de que la comisión encargada de emitir un dictamen aprobó finalmente todas las candidaturas de esta terna. Vamos hasta Fernanda Chamorro, que tiene todos los detalles. Fernanda, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. El saludo ahí a los compañeros en piso, a los televidentes también. Es así mismo como vos decías, hoy dando procedimiento y proceso normal a todo lo que hace a esta terna para la Corte Suprema de Justicia. Se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa y Fuerza Pública junto con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Lo que estuvieron haciendo fue reunirse con cada uno de los ternados para
candidatos, en este caso, a próximo ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia, más todavía teniendo en cuenta de que esto se da luego del fallecimiento de la anterior ministra de la Corte, Gladys Vareiro de Módica. Asistió cada uno de ellos, Víctor Ríos, Gustavo Campos, Alma Méndez. Con respecto a Ríos, el actual senador activo vino en su carácter de candidato para la Corte Suprema de Justicia, pero a su salida salió raudamente corriendo para evitar algunas consultas que teníamos para hacerle a esta persona, quien es bastante criticada dentro de la terna, e incluso varios sectores ya estuvieron rechazando, por así decir, ya de palabra, lo que hace referencia a su postulación como posible ministro de la Corte Suprema de Justicia. Los que rechazan la postulación de Víctor Ríos, principalmente el Partido Patria Querida, además también de gremios de la producción que en conjunto sacaban comunicados advirtiendo que esto no podía ser y que esto también podría llegar a afectar a lo que tiene que ver con la independencia de cada uno de los poderes del Estado. Misma situación era aclarada en otro comunicado más también por miembros del Colegio de Abogados e incluso diputados que se fueron sumando a estas posturas, porque dicen, un senador que está actualmente activo en sus funciones no puede llegar a ser candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia, siendo que son sus propios colegas senadores los que tienen que elegir a una persona de esta terna, y ese nombre tiene que ser remitido después al Poder Ejecutivo. Hay un conflicto de intereses, hay una politización de la justicia, decían también algunos sectores, y por otro lado, desde el propio Senado hablan de que todo esto se basa ya en acuerdos políticos, que no importa en este sentido para los senadores la preparación de cada uno de los doctores en Derecho que se postuló para miembro de la Corte, y que todo se resumirá aparentemente en un acuerdo político. Esto era lo que decía también Zulma Gómez. Vamos a escuchar a la senadora. Siempre un hombre firme, con posiciones firmes. No coincido muchas veces con sus posiciones, pero es un hombre que se mantiene en lo que piensa y lo respeto. Pero creo que él no podría haber integrado la terna, ni siquiera podría haber concursado, porque es una competencia desleal para los demás aspirantes. De hecho, al ser senador ya tiene una mayor influencia que los demás postulantes. Aparte de eso, aparte de eso, que él se presente en sí ya tiene un trasfondo de un pacto político, porque este viene ya desde la conformación de la mesa directiva. Para esa mayoría que habían instalado esta nueva mesa directiva, ya se había hablado de la jubilación, de esta vacancia que iba a haber por la doctora Gladys Vareiro, que se adelantó por su fallecimiento. Y efectivamente se cumple ese pacto político, y creo que de hoy en más deberíamos ser más sinceros con los postulantes, porque creo que se vienen nuevas vacancias por jubilación, y esas vacancias ya... Bueno, era lo que parte de lo que mencionaba la senadora Zulma Gómez, ella diciendo que esto ya viene de un pacto político anterior en el que se había prometido que sería reelecto en la mesa directiva como presidente del Congreso al senador Óscar Salomón, y que en ese momento a la bancada de la senadora Hermelinda Alvarenga fue a quien se le dijo que iba a poder tener esta posibilidad una vez que la anterior ministra de la Corte, Gladys Vareiro, salga directamente de retiro. Esto se adelanta debido al fallecimiento de la anterior ministra de la Corte. Muchas críticas decíamos, y también críticas que se generaban esta mañana desde la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía en este caso la diputada Celeste Amarilla y también Rocío Vallejo. Este es un concurso político y asumámoslo de una vez por todas. Por otro lado, lo grave de todo esto es que un senador en ejercicio activo esté integrando el poder del Estado, que tiene que estar lo más alejado posible de la política, que es el Poder Judicial. Una persona que históricamente fue político va a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y que nadie me diga que de la noche a la mañana se va a sacar su ropaje político. Entonces, eso es lo peligroso
en qué situación se está poniendo al Poder Judicial, al poder uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el problema principal del Paraguay es la corrupción, y la corrupción debido a la impunidad. ¿Y de dónde viene todo eso? Del sistema de justicia. Necesitamos personas lo más alejadas del poder político, y hoy tenemos esta situación que nos pone en un quiebre de la institucionalidad del Poder Judicial. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento. O sea, de ninguna manera uno puede ser senador, ternarse y votar por sí mismo. De ninguna manera. Esto es, independientemente de que a mí me parezca si él puede ser buen o mal miembro de la Corte, ese procedimiento es inadmisible. No puede un senador en ejercicio postularse cuando sus colegas y él mismo va a votar. Porque aunque él se abstenga de votar, sus colegas son los que van a votar. Ese procedimiento es inadmisible, está sentando un precedente súper peligroso. La diputada Rocío Vallejo en otro momento también decía, así como hoy se incendió el Mercado 4, también nuestro Poder Judicial está incendiándose, está en peligro, y esto para nada ayuda y deja, por sobre todo, dicen ellas dos, una mala imagen, por sobre todo a lo que es el Poder Judicial y a la forma en la que se eligen a los candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Lejos de tener en cuenta las calificaciones, los antecedentes y preparación técnica de varios de los doctores en Derecho que se presentaron, primó hasta el momento la elección política. Y en ese sentido, hablando un poco también de lo que queda hasta ahora, Carlos, Juan, Angie, las comisiones que se estuvieron reuniendo hoy con los candidatos ya dictaminaron que los 3 miembros de esta terna para ministro de la Corte reúnen las condiciones suficientes, y ese dictamen se remite ahora al Pleno de la Cámara de Senadores. Serán los 45 senadores los que tendrán que reunirse. Veremos si esto ya ocurre mañana o lo postergan para la próxima semana, teniendo en cuenta el ambiente de crítica que se está generando también contra la postulación de Víctor Ríos. Y una vez que se reúne el Pleno de la Cámara de Senadores para analizar la terna, ellos tendrán que tener mayoría simple de los presentes, es decir, la mitad más uno de los presentes tendrá que votar para elegir quién de los 3 candidatos convenció más, quién de los 3 será el que ellos enviarán en un documento como posible ministro de la Corte Suprema de Justicia, y ese documento será analizado a su vez por el Poder Ejecutivo. Excelente, ese es el proceso, vamos a estar pendientes. ¿No hay fecha todavía tentativa de alguna sesión para el tratamiento del Pleno? Y algunos sectores, por ejemplo, decían que, por ponerte un ejemplo, sí, Carlos, Óscar Cachito Salomón esta mañana nos estaba diciendo que en la semana que viene recién se iba a tratar, porque había una presión muy grande de algunos sectores, de gremios e incluso de personas. Atención, porque decían 2 senadores ya, nos enviaban mensajes, personas que nos decían que si votábamos a favor de Víctor Ríos ya no íbamos a tener su voto para las próximas elecciones. Entonces, intentando calmar esas aguas, es que ellos intentan postergar el tema y tratarlo recién la próxima semana. Eso decía Óscar Salomón. Pero Martín Arévalo ya nos adelantaba también que estarían tratando, ver si se trata mañana con un pedido de sesión extraordinaria, si se le da ingreso ya en la sesión ordinaria de mañana jueves. Es decir, hay posiciones contrapuestas, pero esto puede venirse a elegir en cualquier momento ya aquí en la Cámara de Senadores. Exactamente. Si hablamos de una moneda de cambio, Fernanda, en el ámbito político se habla, se menciona, se maneja como un rumor, pero prácticamente vinculado a la realidad, que Víctor Ríos es una moneda de cambio, en el sentido de que con la entrada de Víctor Ríos, un dirigente o un representante liberal en la Corte Suprema, se abre la posibilidad de que un colorado esté al frente de la titularidad de la justicia electoral. Estamos hablando de un cargo muy importante vinculado a las próximas elecciones. Yo te doy esto, pero a cambio me da, porque también hay jubilaciones pendientes ya en los próximos meses en la justicia electoral. Eso es, ese es el rumor, la presunción, el rumor político.
que de hecho todos manejan. La propia Zulma Gómez también nos decía, no, esto ya viene del pacto anterior, ya muy conocido, cuando tuvieron los votos necesarios para elegir la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Supuestamente ahí ya se hablaba de esta moneda de cambio. A eso se suma también lo que tiene que ver con las salidas en la justicia electoral, es decir, todo un movimiento que va a hacer que varios senadores salgan para ocupar otros puestos, y también ahí entra un poco el cupo político de cuando ingresa un suplente. Nos decía Zulma Gómez, se están preparando ahora los suplentes con los cambios que habrá con todo este tema. Lo malo y lo que resaltan muchísimos sectores, Carlos, es que hay personas excelentemente calificadas que se postularon para ser ministro de la Corte y que están siendo dejados de lado porque está primando el ámbito político partidario. Finalmente, para cerrar nada más, el tema de Zulma, la senadora, fue la primera que tuiteó cuando se conoció la terna, cuando el Consejo dio a conocer la terna, fue la primera que tuiteó. Ella dijo, no, fulano tal va a ser el ministro. Y a esto agrego, Carlos, otro tema. También tuiteaba la senadora Gómez en esta mañana que a partir de ahora los que van a ocupar el cargo de miembro de la Corte Suprema van a ser los senadores, dando por hecho la injerencia política dentro de la justicia. Totalmente. Bueno, Fernanda, gracias por este completo reporte. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Rápidamente con esta noticia de último momento, recordarán ustedes este hecho registrado en el Paraná Country Club en Hernandarias, y donde estamos hablando de este joven. Se trata de Rodrigo Florentín Dávalos, de 24 años, que fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por un doble crimen, Juan. Exactamente, Angie. Esto había ocurrido en el año 2019 en el Paraná Country Club, en un confuso episodio que derivó en la muerte de 2 personas. Fue beneficiado con prisión domiciliaria tras la sentencia, tras la emisión de esta sentencia. Recordemos que Rodrigo Florentín Dávalos en ese entonces tenía 20 años y posteriormente a lo ocurrido estaba escondido, digamos, y desde la clandestinidad hablaba a través de sus abogados. Posteriormente se presentó ante la comisaría de Hernandarias y la versión que dio fue que actuó de esta forma para defender a su madre, que estaba siendo amenazada de muerte, que fue encerrada en el baño de la vivienda, incluso con un disparo de arma por parte de su padrastro, quien finalmente resultó asesinado, al igual que el hermano del padrastro. Estamos hablando de Osvaldo y Nelson González Duarte, de 39 años y 36 de edad, respectivamente. El comisario en ese entonces explicó que el joven presentó 3 armas de fuego al momento de entregarse y alegó que había actuado en defensa propia. La siguiente información nos lleva hasta el departamento de Mambay, porque ayer ya fue noticia, pero obviamente las repercusiones continúan. El horrendo doble crimen descubierto en Pedro Juan Caballero genera mucha consternación en la población y en especial en este asentamiento donde las víctimas vivían. El sindicado como autor y sus hijos convivieron por varios meses con los cadáveres de su hija, que aparece en pantalla, como también con el cuerpo de su esposa. Hacía ya un par de meses que estaban allí, decía él, esperando la resurrección de las mismas. Terrible, realmente, porque decía que iban a resucitar de acuerdo a su creencia religiosa, pero finalmente así terminó, preso él y sus hijos.
La situación de la industria avícola no es nada alentadora desde hace meses, y esto debido al grave caso de contrabando de productos de este rubro. El contrabando que ingresa desde Argentina y Brasil está matando el mercado de la carne avícola y de los productos de huevos. Es una competencia desleal que los lleva al extremo de posiblemente desaparecer, decía uno de los referentes. El contrabando es una realidad que existe y con la que conviven miles de industrias y productores desde hace décadas. Asfixiados y sin posibilidad de oxígeno los deja el subsidio y la diferencia cambiaria que tienen países vecinos como Argentina y Brasil. La competencia es desleal y no encuentra un punto final. Nunca hemos visto una situación como la de ahora. Realmente la situación en particular de Argentina en este caso es muy preocupante y se debe principalmente a dos motivos. El primero es que tienen subsidio para sus materias primas, cosa que nosotros en nuestra industria o cualquier otra industria en Paraguay, al ser un país que se maneja por las normas de mercado, no los tenemos. La Unión Europea justamente no ha podido, o Argentina no ha sido signataria del tratado con la Unión Europea y el Mercosur, porque las prácticas que ellos utilizan son ilegales para el comercio internacional, que consiste básicamente en retener parte del precio cuando se exporta de los granos, una parte muy importante, hasta 33% en la soja, lo que hace que entonces en el mercado interno ese producto esté mucho más barato. Aparte, Argentina, como económicamente está con serios problemas, tiene un dólar oficial y un dólar blue, que es aquel dólar que realmente es el que circula o la cotización que circula en la práctica. Y cuando se exporta, uno recibe el valor en pesos al dólar oficial, lo que hace que aquellas personas que están yendo hoy del Paraguay a la Argentina con dólares en mano están logrando comprar casi el 50% del precio por esta diferencia cambiaria. El comercio ilegal está ante nuestros ojos y por todos lados. En este sentido, las acciones puntuales y urgentes por parte del gobierno son prioritarias. Acá hay una desidia muy importante por parte del gobierno. No existen controles o existen intereses que hacen que esta mercadería esté ingresando. La OIP mostró grabaciones inclusive de patrulleras escoltando convoys de contrabando. Creo que esto es bastante gráfico y demuestra que realmente necesitamos mayor voluntad para controlar esto o las industrias van a tener un serio problema. En un porcentaje importante, industrias de carne avícola y productores de huevo están trabajando a pérdida. Paraguay se encuentra entre los niveles más altos de contrabando con números históricos. Por esta noticia nos vamos hasta Encarnación, donde lastimosamente hablamos de un percance automovilístico grave, una víctima fatal, un agente de la patrulla caminera que se dirigía para un servicio en una motocicleta, quien sufría un grave accidente. El uniformado quedó de esta manera luego de caer en circunstancias aún desconocidas. No pueden tocarle. Es que no pueden tocarle. Prohibido por eso. El accidente se registró sobre la avenida Caballero, en la esquina de Mariscal Estigarribia, donde un agente de la patrulla caminera, en circunstancias que aún se desconocen, cayó de su motocicleta cuando se dirigía para el servicio de seguridad de la llegada de la reina Leticia. El mismo inconsciente fue trasladado hasta un centro asistencial de Encarnación. Bueno, el personal de la patrulla caminera se iba en la base naval para dar cobertura por la visita de la reina Leticia a España, ¿verdad? Y por el trayecto exactamente no sabemos qué ocurrió, ¿verdad? Pero vamos a decir, se cayó y está ahora, gracias a Dios, está ya estable, ¿verdad? Él es de la unidad motorizada, ¿verdad? Sí, es la unidad motorizada. ¿Cómo se encuentra él ahora? Y bueno, como le digo, ya está ahora estable. ¿Estaba inconsciente él? Sí, estaba inconsciente. ¿Las circunstancias? ¿Él se cayó o se presume que embistió por algún...? Bueno, eso es lo que exactamente no sabemos cómo pasó.
Ahora, por ejemplo, le están haciendo curaciones y eso, y después vamos a entrar a hablar con él para preguntarle exactamente cómo pasó. ¿Qué hora exactamente ocurrió todo? A las 7:10 aproximadamente. 7:10 de la mañana. Sí. ¿Estaba solo? No, con otro compañero. Era básicamente 4 motoristas. ¿Cómo se encuentra ese compañero? Ah, 2 motocicletas entonces. No, ellos estaban 4 motoristas. Ah, 4 motoristas. Sí. Y uno de ellos es el que perdió el equilibrio, que estaba siendo asistido. Y aparentemente así sucedió. Pero vamos a estar averiguando más. Sí. Gran susto, ya que estaba inconsciente, fue trasladado hasta esta clínica. Sí, en el momento estuvo un poco, vamos así, inconsciente. Sobre la avenida Caballero y Mariscal Estigarribia. Sí, así mismo es. Según el último reporte médico, el agente ya se encuentra fuera de peligro, está en observación en estos momentos. Se investigan las circunstancias exactas de este violento accidente. Bueno, rápidamente, hoy en una sesión que no estaba prevista, en el sentido de tocar este tema, por lo menos Miguel Godoy fue reelecto como defensor del pueblo. Y aparentemente como un trámite, Carlos, porque se debía escuchar primero a cada uno de los integrantes de esta terna y finalmente ya se aprobó, porque Miguel Godoy contaba con el apoyo de una mayoría colorada y liberal que logró su reelección en este momento, incluso con la oposición de los partidos Patria Querida, Encuentro Nacional y un sector también del Partido Liberal Radical Auténtico, que mocionaron a Alejandra Peralta para que ocupe la Defensoría del Pueblo. Miguel Godoy, una figura cuestionada, incluso que en lugar de dar soluciones a grandes crisis, proponía casos de prepotencia, incidentes, incluso insultos. ¿Ustedes recuerdan, compañeros, el caso de Tacumbú, el motín en donde Miguel Godoy acudió a incluso gritar a la ministra Cecilia Pérez? Sí, ese caso que se viralizó también, el encuentro entre Miguel Godoy en este caso y también la ministra Cecilia Pérez. En ese momento la ministra Cecilia Pérez simplemente lo ninguneó, ¿sí? No le hizo caso, se dio la vuelta, se fue. Luego incluso él tuvo que salir a pedir disculpas luego de este bochornoso acto. Y es un llamado de atención y otra oportunidad que Godoy recibe en este momento. Esperemos que tenga alguna mejoría en cuanto a sus apariciones mediáticas, por lo menos. Hacemos una brevísima pausa, hay muchísima información todavía para compartir con ustedes aquí en Primera Edición. No se vayan, ya volvemos. Vamos con esta información y precisamente a pedido del Ministerio Público, el Juzgado de Garantías especializado en delitos económicos tomó la determinación de inhibición general de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier. Lo tenemos al fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia, precisamente. Fiscal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, excelente. Bueno, consultarte cuál fue, bueno, ya conocemos cuál fue la decisión, pero ¿qué lo motivó a solicitar esto al juzgado, doctor? Bueno, básicamente sobre la base de la sospecha inicial que tenemos, también es una facultad que tiene el Ministerio Público de velar por el patrimonio del Estado eventualmente, si es que se llega a demostrar el perjuicio patrimonial a los efectos de la reparación del daño, que obviamente queda a cargo después de las autoridades competentes. Es una cuestión precautelar que solicitamos sobre la base de los argumentos esgrimidos en el escrito, y hoy fue concedida la solicitud por parte del juez penal, luego de obviamente realizar el análisis que corresponde. Fiscal, le saluda a Juan Cáceres Troche. En esta ocasión estamos viendo el tema de las obras fantasma que superan, digamos, la cifra de 1.600 millones de guaraníes. Se comprobó que efectivamente muchas de las obras que figuraban como justificación ya estaban hechas antes de ejecutar este dinero de la pandemia. Bueno, antes que nada, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te puedo hablar en grado de sospecha, solo puedo dar una información general.
Y a modo de introducción al caso concreto, con los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera también hay un excelente trabajo por parte de la SEP, la auditoría del Poder Ejecutivo y también por informes de la Contraloría. Tenemos suficientes elementos de sospecha hoy para sostener que supuestamente se pagaron rubros sobre obras que ya se habrían realizado anteriormente. Si bien es cierto, Juan, ustedes saben que fue etapa de diario por varios meses esta causa, es muy importante destacar también el apoyo de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Adjunta, que a pesar de todas las críticas siempre confían en el trabajo de los agentes fiscales especializados. Esta prohibición a Hugo Javier también de los 14 otros imputados de disponer sus bienes específicamente para que la ciudadanía también comprenda, fiscal. Con esto lo que se precautela es que estos montos o estos bienes sean transferidos a otras personas. Sí, eventualmente en el momento que fue sale, si es que se llega a comprobar el perjuicio patrimonial, alguien tiene que ser responsable por estos montos. Y es a los efectos, así como bien lo decía Angie, de precautelar el patrimonio del Estado. La preocupación del equipo de trabajo de la Fiscalía desde que esto se publicitó fue que en un principio simplemente se hablaba de una supuesta producción de facturas, de cuestiones de irregularidades administrativas, pero pese a todas las publicaciones teníamos objetivos, teníamos hipótesis, fuimos investigando y hoy finalmente yo sé que fue sorpresa de varias personas esta cuestión del supuesto perjuicio patrimonial sobre estas obras. Pero es sobre esto que trabajamos, si bien es cierto, como siempre yo digo, Angie, nosotros no queremos ser los fiscales de la imputación cuando la prensa lo solicita, sino que queremos hacer bien el trabajo para que esto dentro de 3 o 4 años o 2 años llegue a buen puerto y las personas eventualmente responsables paguen por lo que cometieron. ¿Esa decisión de la Fiscalía también afecta a los otros 14 imputados? Sí, para todos los imputados, porque tenemos sospecha de que todos formaban parte de este esquema, de este supuesto esquema. Doctor, en ese sentido, ¿se va a hacer un seguimiento al movimiento de las cuentas bancarias de estas personas imputadas? Porque desde el inicio del desembolso de este $1 millón, ¿se podría tener una pista a través de esto? Estamos trabajando en todas las hipótesis sobre el presente caso. Hay que tener en cuenta que se está dando un cambio de paradigma dentro de lo que es el Ministerio Público. Se están investigando causas a bastante profundidad. A pesar de las críticas, ¿verdad? La confianza por parte de la Fiscalía General también nos da esta seguridad. Y como yo siempre digo, un buen trabajo lleva su tiempo y trabajamos sobre todas las hipótesis. En ningún momento descartamos ninguna de las hipótesis que nos formábamos sobre la base de las consultas, pero sí también son hipótesis que vamos trabajando sobre tu consulta. Precisamente sobre ese punto, fiscal, teniendo en cuenta también las críticas, los cuestionamientos, que si bien siempre se dan en cualquier ámbito y más todavía en su labor, teniendo en cuenta este caso bastante sonado, ¿por qué la Fiscalía no solicitó la detención de Hugo Javier? Bueno, primero que nada, es importante saber que la ciudadanía tenga presente, y ustedes también como comunicadores, que la prisión preventiva no es una pena anticipada. Yo sé que la gente quiere ver sangre, títulos, pero la prisión preventiva es una última ratio de privación de libertad de una persona que se da para cautelar el sometimiento de la persona dentro del proceso. No es una pena anticipada. Nos guste o no, eso dice la Constitución Nacional, y yo tengo que respetar como representante del Ministerio Público lo que dice la Constitución Nacional. Ahora bien, la solicitud de las medidas cautelares se da puesto que objetivamente yo no puedo sostener que existe un peligro de fuga en este estadio de la investigación. La documentación o los elementos de sospecha ya están dentro del cuaderno de investigación a disposición de las partes. Reitero, el Ministerio Público, y ustedes tienen que ser precautelar esta cuestión también, no puede actuar como un órgano político de sustraer de una función a una persona electa. Para eso están los órganos constitucionales, están los mecanismos constitucionales. El Ministerio Público o el Derecho Penal no puede ser la herramienta para incluirse en cuestiones políticas. La separación o no eventual del cargo ya están los responsables. Yo les pido a ustedes también que consideren esta cuestión, y reitero, el Ministerio Público no tiene que ser usado nunca como una herramienta política, en este o en ningún caso.
Doctor, entendemos esta situación obviamente, pero igual con la solicitud de prohibición de ingreso a la sede gubernativa prácticamente paraliza las funciones del actual gobernador. Y no necesariamente. Yo no sé si es que es requisito que firme sobre un escritorio en específico. Disculpame que te dé un ejemplo así tan burdo, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Lo que nosotros pedimos con esta medida cautelar, que creemos que es la más razonable, porque es una medida cautelar de sometimiento al proceso. Y es muy importante destacar, como lo dije anteriormente, que este es un trabajo en conjunto también con el Juzgado Penal de Garantías. Nosotros hicimos varios allanamientos, nos fuimos a la gobernación, a lugares particulares, y esto también el Poder Judicial colaboró, nunca se filtró ninguna información, ¿verdad? O sea que todo lo que tenga que ver con este proceso y con los procesos que llevamos adelante, por lo menos hay una total colaboración del Poder Judicial, y es lo que yo siempre digo, no se tiene que utilizar al sistema judicial como una herramienta política para separar a alguien desde un lugar. Para eso están las personas y los órganos pertinentes. Y reitero, la medida cautelar es para asegurar el sometimiento de la persona al proceso, y en este estadio nosotros tenemos elementos de sospechas ya agregados al cuaderno de investigación. También existen los elementos que eventualmente van a ser remitidos por Contraloría. No es una pena anticipada, aunque podría ser un paréntesis como ciudadano y podría decir sí, queda gusto ver que la gente vaya adentro, pero yo como fiscal tengo que respetar las garantías de cualquier imputado, sea quien sea, porque cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano de a pie, yo soy un ciudadano también, eventualmente puede ser procesado, ¿verdad? Y es bueno que se respeten las garantías. Y reitero, es la postura del equipo de trabajo en relación a eso, y es decir también a través de ustedes que no tenemos que permitir que se use el Ministerio Público para cuestiones políticas, mediáticas o de poderes momentáneos. Sí, doctor, ¿quién garantiza o quién es el custodio de que eso se cumpla, de que tanto él como las otras 14 personas vinculadas al caso no se acerquen a la institución, en este caso a la gobernación? Bueno, en realidad todos nosotros los ciudadanos tenemos ciertas obligaciones dentro del Estado de Derecho. Todos tenemos la obligación de denunciar cuando tenemos conocimiento de algún tipo de irregularidades. Yo quiero destacar, Troche, ya que me das la palabra, en este sentido, que toda la investigación hasta el momento fueron sobre documentaciones y también sobre planillas elaboradas por nosotros, los funcionarios de la Fiscalía, ni asistentes, ni auxiliares, ¿verdad? ¿A qué voy, Carlos? Que si eventualmente hay un incumplimiento, cualquier persona puede comunicar a la policía y eso se comunica al juzgado. Yo también aprovecho este medio, yo sé que es un medio bastante visto por todos, llamo a los concejales departamentales, a los intendentes, a las comisiones vecinales que tienen conocimiento de estos hechos, que se acerquen al Ministerio Público. Porque, lo voy a decir con total firmeza, no se litiga en los medios y no se litiga en las redes sociales. Hay que ser responsables y también rogar la confianza, porque el trabajo del Ministerio Público se va demostrando día a día, yo creo, ¿verdad? Si bien siempre las críticas son buenas, pero el trabajo que estamos realizando es bueno y hay que confiar en la institución, es la única forma de seguir adelante. Doctor, ¿van a ser llamados a prestar declaración finalmente estas personas imputadas? Sí, vamos a llamar a prestar declaración indagatoria. Obviamente, si ustedes como equipo de trabajo detallamos bien los hechos en todas las imputaciones que realizamos, y también no descartamos que existan nuevas imputaciones, puesto que habrían obras que están a la vista de todos. Es que personas no colaborasen podrían ser procesadas también por frustración de la persecución penal. Y reitero, todos como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar, colaborar con el Ministerio Público, porque es la única forma. Es muy fácil criticar desde las redes, pero yo solicito que se confíe en el trabajo que vamos haciendo, y la fuente humana también es muy importante para sostener la punibilidad de cualquier persona más adelante. Y con esto decir también que el tiempo que lleva la investigación tiene mucho que ver también con el presupuesto del Ministerio Público. Ustedes tienen que tener en cuenta que una de las instituciones, hay un muerto, acuden al Ministerio Público. Hay pelea entre vecinos, es el agente fiscal y los funcionarios los que están ahí. El trabajo del Ministerio Público es fundamental para el Estado de Derecho, sin embargo ahora se está recortando los presupuestos. Son puntos muy específicos que hay que tener en cuenta, y ni qué decir con la lucha contra la corrupción. Excelente, como siempre, agradecemos su tiempo, su amabilidad para con nosotros, doctor, muy amable, y vamos a estar muy pendientes a la evolución de esta investigación. Un abrazo, doctor Estigarribia.
Gracias, Carlos, y a todo el panel. Saludos a la ciudadanía y el trabajo de ustedes es fundamental también para nosotros porque gracias a la comunicación, ¿verdad?, también podemos llegar al descubrimiento de expertos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor. Abogado Rodrigo Estigarribia, fiscal de la causa. Y a esto agregamos, Carlos, que Sí. la audiencia de imposición de medidas está fijada para la próxima semana, miércoles 10 y jueves 11 del mes de noviembre. El juez de garantías, José Agustín del Mas, va a tener a su cargo aplicar las medidas que solicite el Ministerio Público. Sí, 2 días por la cantidad. 2 días, sí, sí. por la cantidad de imputados. Bueno.